Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo séptimo del tiempo ordinario en el ciclo C. Bueno, muy bien, y vamos a dedicarnos al tercer momento del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios que nos ofrece la liturgia dominical de este periodo. Bien, les decía que el capítulo 15 es un capítulo largo, complejo, lleno de vericuetos. El tema general es la resurrección, no solo la de Cristo, sino también la nuestra. Pero va argumentando acerca de la resurrección desde distintos ángulos y la liturgia lo que hace, lamentablemente no podemos leerlo entero, porque es un capítulo bastante largo. Entonces lo que hace es extraer 4 momentos tratando de organizar un pequeño pensamiento en torno al tema. Están muy bien extractados. Hoy llegamos al tercero de esos momentos, pero vamos a recapitular un poco lo que ya vimos para poder entender por qué entramos en este tercer momento. En el primer momento, la introducción al texto, se hablaba específicamente de la resurrección de Cristo. Y entonces nos mostraba San Pablo cuál es el fundamento de esa afirmación de que Cristo resucitó. Uno podría decir, bueno, el fundamento es que lo vimos salir de la tumba, el fundamento es que a mí se me apareció antes de ayer Cristo resucitado. Puede haber 1000 fundamentos, pero, dice San Pablo, ninguno de esos es. El fundamento es doble. Es por un lado, escudriñando la Escritura, descubrimos el modus operandi de Dios, descubrimos cómo Dios ha obrado de manera constante en la historia, y entonces descubrimos que la resurrección es un posible de la historia. ¿Por qué? Porque aunque no hay un anuncio explícito en el Antiguo Testamento, miren, va a venir un Señor que se va a llamar Jesús y va a resucitar. Lo van a matar y va a resucitar. No hay un anuncio así explícito, pero esa resurrección de Cristo está inscrita en el modo en el que Dios ha ido manifestando la relación con su pueblo a lo largo de la historia. Lo que está escrito en esa historia es, por un lado, la relación de vicariedad, es decir, lo que luego afirmamos sobre Jesús: Cristo murió por nosotros según las Escrituras. Murió por nosotros, esa relación de vicariedad, en lugar de aquel. San Pablo ve, escudriñando la Escritura, que eso es casi una constante dentro de la historia, ¿no? Es decir, el mal padecido va dejando un residuo, y ese residuo tiene una aplicación, una realidad vicaria. Esto que yo padezco y que no me lo merezco, puede servir para salvar a otros. Claro, ¿qué pasa cuando viene el justo, que no merece ningún mal, y lo recibe, ¿no? Entonces ese mal excedente se transforma en 100% vicario, completamente vicario, un procedimiento. El segundo procedimiento escrito en la historia es el procedimiento, digamos, del tercer día, es decir, cuando ya ha pasado todo lo decisivo, Dios con su potencia creadora es capaz de volver a revolver la muerte y sacar de allí vida, dar vida. Acopiemos este término dar vida porque hoy tiene su importancia. Entonces, él ve inscrito en la Escritura estos modos de obrar de Dios y dice, bueno, parece que esto es lo que vemos en Cristo. Pero ahora, ¿cómo refrendamos que eso efectivamente ocurre en Cristo? A través de una, como va a decir luego Carta a los Hebreos, una ingente nube de testigos, ¿no? A través de una ingente nube de testigos, pero testigos que pertenecen a los inicios de la Iglesia. La Iglesia es testimonial por esencia, porque nos basamos en un testimonio inicial de unos que han visto que en efectivamente se ha realizado esto que estaba escrito en la Escritura. Bueno, a todo eso San Pablo lo relaciona con el actuar de Dios por pura gracia. Bueno, y ahí continúa con su propia meditación.
En el segundo momento, que leímos la semana pasada, aborda ya la resurrección no de Cristo, sino del cristiano. La de Cristo podríamos aceptarla como un hecho decisivo, pero en definitiva acotado. Claro, Él es Dios, ¿cómo no va a poder resucitar? El problema que nos ocurre, que le ocurría a los corintios y que nos ocurre también a nosotros, es la dificultad para aceptar nuestra propia resurrección. ¿Qué queremos decir con la resurrección? ¿Queremos decir que por fin se acaba esta vida y entonces vamos como almitas al paraíso? Ya hablaremos del paraíso de nuevo, ¿no? Lo hablaremos precisamente hoy. Vamos como almitas al paraíso y ya está, por fin se acabó todo ese universo que teníamos aquí en la tierra. Bueno, dice San Pablo, no, precisamente porque la resurrección implica una ruptura, pero también una cierta continuidad. El hombre que muere es el mismo que el hombre que renace. Y por lo tanto, eso implica valorizar esta vida. Implica que todo aquello que realizamos, que creemos, que compartimos, que nos pasamos uno al otro, ese nombre que somos, Pedro, María, Abel, Enrique, Juan, Josefina, eso que somos cada uno personalmente tiene un destino eterno. Ha sido creado para durar, aunque el modo de manifestarse vaya a transformarse radicalmente. Y ahí yo ponía el ejemplo del niño que está en la barriga de su madre y no puede imaginar cómo va a ser su siguiente estado, pero hay continuidad entre uno y otro. Lo mismo que hay continuidad entre esta vida y la vida eterna. Y llegamos al tercer momento. El tercer momento son apenas 5 versículos y es un fragmento curioso. ¿Por qué? Porque lo leemos y nos damos cuenta que es muy bonito, que dice algo muy lindo, entre comillas, pero no sabemos bien de qué está hablando. Vamos a leerlo, vamos a hacer la experiencia de leerlo. Dice, bueno, yo voy a tener que modificar un par de expresiones en la traducción, pero porque para poder entender finamente lo que dice es preferible ser muy literal. Dice, hermanos, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma que vive, en un alma viviente. El último Adán, en un espíritu que trae vida, o que da la vida. Esto lo modifiqué un poquito, pero porque literalmente dice eso. La traducción litúrgica quiere evitar la expresión alma viviente, entonces la retrotrae. Se darán cuenta que esto es una cita del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. El primer hombre, Adán, se convirtió y así Adán se convirtió en un ser viviente, dice la Biblia hebrea. Pero cuando eso se tradujo al griego, el traductor griego puso aquí esta expresión, se convirtió en un alma viviente. Y San Pablo está citando ese texto griego, no está citando el texto hebreo, porque los primeros cristianos citaban la Biblia griega. Así que es muy importante recuperar esa cita inicial, porque tiene que ver con aquello con lo que San Pablo está dialogando. Bueno, un minutito que ya llego a eso. Bueno, vuelvo a repetir. Y lo mismo lo del final, ¿no? El último Adán en espíritu, la traducción litúrgica dice en espíritu vivificante, pero realmente vivificante es un participio, implica que da la vida. Y es mejor que quede bien explícito porque es un movimiento casi contrario al primer Adán. El primer Adán recibe la vida, pero el segundo Adán la da. Entonces hay que marcar ese contraste, ¿no? El primer hombre, Adán, se convirtió en alma viviente. El último Adán, en espíritu que trae vida o que hace vida. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual.
El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado, pasado, lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos, futuro, también la imagen del celestial. Bueno, eso es lo que dice. Como ven, muy lindo, pero ¿de qué estar hablando? ¿De dónde se sacó dos Adanes? ¿No había uno solo? Bien. San Pablo es una de las mentes lúcidas de la primera generación cristiana. Realmente es un hombre de una potencia de comprensión admirable. A través de él, Dios lo ha escogido, a pesar de la humildad, ¿no? De Dios no ha escogido lo más importante, pero realmente ha escogido una potencia intelectual para vehiculizar su revelación. Como nos dice la Constitución Apostólica de Verbum, ¿no? Del Concilio Vaticano II, la inspiración no es meterle al hombre las cosas en la cabeza, sino que Dios actuaba en ellos y por ellos, y a través de su forma de escribir y de pensar. Es decir, que realmente Dios aquí está revelando algo muy importante. Pero eso que lo está revelando lo está haciendo a través de una persona que es alguien que comprende muy bien la mentalidad de su época y que además está al tanto de lo que se está escribiendo en su época. Y esto es interesante. Hay un pensador greco-judío, es decir, él es judío, pero es de una mentalidad muy helenística, y toda su producción es no solo en griego, sino además en diálogo con la filosofía griega de la época, que es Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, de San Pablo. Es un gran pensador del momento. Y tiene, bueno, una gran cantidad de obras. En ETF tienen en la biblioteca las obras completas de él, son 5 volúmenes. Una gran cantidad de obras dedicadas a la lectura de la Biblia, del Antiguo Testamento, claro, de la Biblia. Una lectura hecha en diálogo con la cultura griega. Dentro de esa lectura, en uno de sus libros, la alegoría de las leyes, en el volumen 1 de la alegoría de las leyes, trabaja el tema de la diferencia entre el primer relato del Génesis, donde se nos habla del Adán a imagen de Dios, macho y hembra los creó, que viene ese Adán después de un crecimiento de la creación que empieza con las aguas, etcétera, etcétera, y vienen en el medio los árboles, las plantas, y termina con el hombre. Pero claro, eso es muy diferente del segundo capítulo, en donde el Adán aparece ahí en el medio del paraíso, pero hasta que no está él no hay nada que haya crecido porque no hay quien cultive el suelo. Entonces, ven, el movimiento es inverso, pero además ese Adán es creado de la tierra, no se dice de él que es imagen de Dios, se dice que Dios amasó barro, luego al rato saca una costilla y sale la mujer, ¿no? Entonces son dos imágenes del hombre muy distintas. Y bueno, Filón aborda esa problemática de por qué dos creaciones son el mismo Adán contado dos veces. Nosotros hoy, por supuesto, le damos una solución literaria a la cuestión, pero él no busca una solución, ni hubiera tenido herramientas para una solución literaria de por qué la diferencia entre esos dos relatos. ¿Sí? Y entonces él llega a una conclusión, digamos. Se los voy a leer, les voy a leer un fragmentito de Filón de Alejandría para que vean con quién está dialogando San Pablo. Dice,
Y formó Dios al hombre, esto es alegoría de las leyes, parágrafo 31. Perdón, tomo 1, parágrafo 31. Y formó Dios al hombre tomando polvo de la tierra y sopló en su rostro el aliento de la vida y el hombre se convirtió en alma viviente. ¿Por qué era importante lo de alma? Porque esto lo cita específicamente Filón. Dice, hay dos clases de hombres. Así lo explica Filón, ¿no? Uno es el hombre celestial y el otro el terrestre. El celestial, como fue creado según la imagen de Dios, nada tiene en común con la sustancia corruptible y terrenal. El terrestre, en cambio, ha sido formado de la materia dispersa que Moisés llama polvo. Por eso no dice que el hombre celestial fuera formado, sino que fue estampado según la imagen de Dios, en tanto que del terrestre dice que fue obra modelada por el artífice, no vástago suyo. Y después ahí continúa. Pero fíjense, para Filón, el primer hombre, el más importante, el más valioso, el hombre esencial, es el celestial. Y está ahí como imagen y como modelo de lo que debería llegar a ser el hombre. Y luego se pone en movimiento la historia con un hombre que no es ese, sino que es un hombre terreno, salido del barro, no es imagen de Dios y tendrá que ir transformándose en esa imagen. Pero la imagen está atrás, está al inicio. Como ven, San Pablo ha recogido de manera directa este razonamiento, pero se pueden dar cuenta también que lo ha transformado muy profundamente. Primera diferencia que vemos, el hombre celestial no está al inicio, el hombre celestial está al final. El primer hombre, Adán, se convirtió en alma viviente, el último Adán en espíritu que da vida. Aquí es muy importante la oposición alma y espíritu. ¿Por qué es importante? Porque los dos son realidades no visibles, pero el alma corresponde a la realidad terrena, mientras que el espíritu proviene directamente de la espiritualidad de Dios. Pueden ver en otros momentos de San Pablo que él utiliza esta especie de antropología tripartita, ¿no? El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces aquí es muy importante, por eso les insistí en la traducción, aquí es muy importante esa oposición entre el alma y el espíritu. Pero lo más importante de todo es que este hombre celestial no está atrás, no está al inicio, está adelante. Ya se darán cuenta que el hombre celestial es Cristo, ¿sí? Y está al cabo de un movimiento. Bien, esto es muy importante, esta inversión que hace en la hermenéutica de Filón. Miren, la cultura griega es una cultura que, nosotros somos muy herederos de eso, es una cultura que parece que está continuamente tratando de abolir la temporalidad del hombre. Siempre queremos pensarlo todo, pero tratando de sacar del medio el tiempo. Parece que el tiempo, más que ser el lugar en donde nuestra realidad se desarrolla, fuera el gran escollo que nos impide llegar a ser la verdad de nosotros mismos. Incluso en la cultura griega, la imagen del tiempo es una imagen un poco terrible, ¿no? Porque es una imagen que tiende a ser circular. El eterno retorno de lo mismo, va a decir el último gran pensador que tuvo Occidente, que desarrolló esa comprensión tan griega de la realidad, que es Nietzsche, me refiero. Nietzsche nos va a hablar directamente del eterno retorno de lo mismo, ¿no? Pero eso está en la filosofía griega desde el principio. La primera sentencia que conocemos filosófica de Occidente dice: da donde las cosas tienen su origen, allí tienen también su final, ¿no? Entonces es un ciclo de nacimiento y ruptura, disolución, disgregación, y el tiempo, en lugar de trabajar a nuestro favor, trabaja en nuestra contra.
porque nos va disolviendo. Y nosotros un poco tenemos esa imagen, ¿no?, del tiempo como fuente de caducidad, ¿no? Parece que más, bueno, vamos perdiendo facultades, y lo decimos además así. El mundo bíblico no es exactamente así. En el mundo bíblico, la historia, el tiempo como historia transcurrida, tiene una importancia más positiva. Pero es verdad que la imagen bíblica del Antiguo Testamento, me refiero, la imagen bíblica del hombre siempre tiende a lo arcaico, es decir, en el inicio está la verdad. El Adán era bueno, luego cayó. En el inicio está la verdad. Israel fue el pueblo escogido en el inicio, luego se desbandó. En la arqueología del tiempo tenemos que ir a buscar la verdad del hombre. Como ven, Filón dice eso. Filón dice, ese hombre terreno, nacido en segundo lugar, recién va a ser verdadero como hombre cuando alcance al hombre celestial que está al inicio. San Pablo, y esto es revelación, es decir, esto es lo que Dios está comunicando por medio de este gran pensador, San Pablo responde a los dos modelos culturales. Él como judío que es, pero también como hombre griego, responde a los dos modelos culturales. Y les dice, a los dos, el tiempo está a favor del hombre. El tiempo trabaja para el hombre y por lo tanto el transcurso del tiempo es una ida hacia el espíritu, no es una ida hacia la tierra, precisamente porque no hay ningún hombre celestial atrás. El comienzo es tierra y esa tierra va marchando hacia el espíritu. Y el espíritu no es incierto. ¿Por qué no es incierto? Porque lo tenemos realizado en Cristo, en el espíritu que da la vida. Ven que la resurrección ahora, esa que hablamos la semana pasada, en donde cada cosa que nosotros hacemos tiene algún sentido, se vuelve más concreta porque realmente eso que estamos haciendo en el tiempo está marchando hacia el espíritu que da vida. Vamos desde este hombre terreno, les insistí cuando leí en que acá hay dos tiempos de verbo y ninguno es el presente, uno es el pasado, el otro es el futuro. Así, lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Ven? La garantía de que Dios está a nuestro favor y que el tiempo no es un escollo, ni un mal, ni una trampa que nos tendió Dios, sino que es parte de aquello que Dios quiere para nosotros, que vayamos acopiando el espíritu del hombre celestial. La garantía de eso es la resurrección de Cristo como algo ya acontecido. Bueno, nosotros los católicos podemos afirmar que en la Asunción de la Virgen tenemos ya una doble garantía. ¿Por qué? Porque al hombre celestial que es Cristo y que viene del Espíritu a buscarnos, le sucede una criatura absolutamente humana, la Virgen, ¿sí?, que ya ha llegado a esa meta del hombre celestial. ¿Ven? Entonces, tenemos doble garantía, pero aunque no tuviéramos esa, la garantía es que no hay, el hombre celestial no está atrás, está delante. La garantía es que el tiempo no es una trampa de Dios. Y el tiempo, por lo tanto, no es el lugar en donde nos vamos a empantanar y vamos a deshacernos, sino que el tiempo es el lugar en donde vamos acopiando ser. Por eso es tan importante aprovechar este tiempo, es decir, el tiempo de la vida. No estamos caminando inciertamente hacia una muerte que nos va a disolver. Estamos caminando en la certeza de que el Espíritu está construyendo algo con cada uno de las curvas, digamos, de nuestro camino.
Bueno, muy bien. Como ven, es muy sugestivo este pasaje, aunque sea difícil, ¿no? Pero es muy sugestivo este pasaje. Creo que es hermoso saber que el tiempo, que muchas veces lo percibimos como fuente de esclavitud, ¿no? Hay un poeta argentino, Hermes Villordo, que lo dice de una manera magnífica en uno de sus poemas, ¿no? Dice, teníamos la luz, y un día el tiempo nos tenía criaturas de sí, su criatura, y ahí va continuando, ¿no? Pero del momento en que el tiempo nos roba, la luz va desapareciendo, ¿no? Es un poco lo que dice Filón. El hombre celestial atrás y el hombre terreno camina hacia adelante y debería alcanzar al celestial, pero se va distanciando, va cayendo. Y entonces San Pablo nos dice, no, no es así. No hay ningún hombre celestial allá atrás. En la medida en que camines hacia adelante, ya no estás en el terreno, hemos llevado la imagen del hombre terreno, tampoco estás todavía en el celestial, porque nadie puede decir que esta vida sea una plenitud, pero estamos marchando hacia eso, ¿no? Y construyamos con fuerza una realidad que valga la pena, porque esa realidad adquiere solidez y vida en el espíritu que da vida. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene con el final de este capítulo 15. Muchas gracias.